Bien, buenos días. Vamos a empezar con la primera conferencia, que como bien ha dicho los directores de la jornada, el profesor Rosell, la va a impartir el profesor Bermejo García. Él es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de León. Y si había que hablar de la Unión Europea y de algunos de los temas de actualidad, pues evidentemente hay que hablar de la crisis y de la respuesta regulatoria que la Unión Europea da a la crisis. Y son pocos los profesores de la materia que hayan trabajado estas asignaturas y estas materias, y el profesor Bermejo García es uno de ellos. Lo ha hecho tradicionalmente desde su época de formación doctoral y desde su tesis, que ya fue sobre asuntos monetarios, y lo ha hecho recientemente con numerosas publicaciones sobre esta materia. Como ustedes han venido aquí a escucharle a él y no a mí, no voy a extender mucho en la presentación, pero sí le voy a citar. Y el profesor Bermejo García dice: la frágil unidad política y económica de la Unión Europea, unida a la gravedad de la crisis financiera y a la falta de precedentes cercanos de tal gravedad, hizo que las primeras reacciones fueran nacionales, pronunciándose los gobiernos de los Estados miembros y tardando más tiempo la Unión en dar una respuesta. El profesor Bermejo García viene a contarnos la respuesta que ya la Unión ha dado a la crisis financiera y qué perspectivas de futuro hay en esta materia. Agradeciéndole sinceramente su presencia aquí, le cedo la palabra, profesor Bermejo García, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por esta mala presentación. Yo querría agradecer al Parlamento de Extremadura y a la Universidad de Extremadura, representada aquí por el señor decano de la Facultad de Derecho, la organización de estas jornadas. Creo que son muy interesantes por dos razones. Una, para que el público, la opinión pública, la sociedad civil, conozca también un poco el engranaje en el que nos movemos dentro de la Unión Europea. Y luego, segundo, creo que, vistas las elecciones que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, sí que conviene hacer un poco y explicar qué es la Unión Europea, cuáles son los problemas que tenemos y los retos de futuro que se nos presentan. Como aquí ya se ha señalado antes por la señora vicepresidenta del Parlamento, la Unión Europea evidentemente tiene, yo creo, dos grandes facetas. Una a nivel un poco teórico-político y otro un poco más una faceta terrenal. Es decir, cómo se pueden servir los Estados miembros y las regiones, en este caso las comunidades autónomas españolas, de esas políticas que la Unión Europea ofrece con determinados recursos financieros, y uno de ellos, evidentemente, de los más importantes es la PAC, la Política Agrícola Común, que comprende 40% del presupuesto de la Unión. Y esto ha mencionado la Estrategia 2020 o 2020, parece que hasta esos años la PAC tendrá más o menos también esas partidas presupuestarias, en torno al 39-42%. Bueno, yo no he venido a hablar de la política agrícola común, aunque es un tema que también me gusta. Yo he venido aquí a hablar de un tema un poco más jurídico, económico, político, pero que ya en teoría es muy conocido, por lo menos ha sido muy tratado. Uno es la crisis financiera internacional, cómo surgió, los problemas que ha tenido y que han ido surgiendo al hilo de la crisis. Y otro que nos afecta más a los europeos es cómo ha afectado esa crisis financiera, que no surgió en Europa, sino en los Estados Unidos, en el ámbito estrictamente europeo, y más concretamente dentro de la zona euro. Y luego, en una tercera pequeña fase, ya final, haré una especie de comentarios o reflexiones ya más personales sobre cómo ha reaccionado Europa y si la reacción de Europa es, entre comillas, criticable o por lo menos mejorable. Bueno, pues tomando en consideración estos tres elementos, que voy a seguir al hilo de esta exposición, voy a dar primero unas pinceladas sobre cómo surgió la crisis financiera internacional. En teoría, el sistema que se llama financiero y monetario internacional, saben ustedes que tiene una especie de dos pilares. Uno de ellos es el famoso Fondo Monetario Internacional, que siempre se ha hablado de él
como la gran organización internacional que establece unas reglas monetarias para que los Estados más o menos las cumplan, y él más o menos vigilando, entre comillas, cómo aplican los Estados las reglas monetarias, y la otra es el famoso Banco Mundial. De todas formas, el Banco Mundial, que es una organización estrictamente financiera, pero que no es importante para los países desarrollados, porque esta institución lo único que hace en teoría es otorgar créditos para los países en desarrollo. Por lo tanto, aquí lo más interesante sería el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué ha ocurrido con la crisis? Que la crisis surgió, en teoría, al margen del Fondo Monetario Internacional, por una serie de razones, ya que son muy conocidas, pero entre otras, esas razones saben que surgió sobre todo en los Estados Unidos, en el año 2007, por unas causas que también afectarían luego después a otros países europeos como España e Irlanda, el Reino Unido, que fueron en teoría las famosas hipotecas subprime. O sea, hipotecas que se otorgaron de forma muy generosa también en Estados Unidos, a tipos de interés muy bajos, y al cabo del tiempo generó una desconfianza dentro de esas hipotecas, dentro del sistema, y saltó lo que se suele decir la burbuja financiera, pero que tenía su origen en esa burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, aquí hay un salto cualitativo de la burbuja inmobiliaria a la burbuja financiera. Cuando esto ocurrió, claro, la primera pregunta que se hacía era el sistema bancario. En Estados Unidos, el sistema bancario empezó a tambalearse. Cuando empieza a tambalearse el sistema de Estados Unidos, eso afecta al sistema bancario internacional, y entre ellos también a los países europeos. De ahí que el paso de la crisis de Estados Unidos a Europa se hace casi instantáneamente. En Estados Unidos hubo, en teoría, dos momentos importantes. Uno, que fue la compra del banco Bear Stearns por el Banco Central Americano, la Reserva Federal, y el Chase Manhattan, y luego la famosa quiebra del banco Lehman Brothers en el 2008. Cuando quiebra el banco Lehman Brothers en el 2008, en agosto, ahí ya se parte de la premisa de que había una quiebra, una fractura importante dentro del sistema bancario y financiero internacional, al que no se sabía muy bien cómo hacer frente a esa situación. Entonces aquí se plantearon las cuestiones siguientes. ¿Qué ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Se decía, no, el Fondo es una organización que no se ha enterado de la crisis y tenía que supervisar la crisis. En sí, los estatutos del Fondo Monetario Internacional no tienen esa función, estrictamente. El mecanismo de supervisión lo tienen sobre todo los bancos, o lo tenían los bancos centrales de los Estados miembros. Y es aquí donde, a nivel internacional, surgió el gran problema. Todos ustedes recordarán cómo en España se dijo en su momento que el sistema bancario español era uno de los más sólidos del mundo. Esto se dijo ya en el año 2009, cuando teníamos la crisis metida dentro. Pero es que ya se vio, y ahora han salido un poco a la luz determinadas afirmaciones, como que en el 2007, en España, ya se dijo que podíamos tener un gran problema con la burbuja inmobiliaria. Y en el año 2009, que el Gobierno no hizo caso. Pero no solamente el Gobierno, ni los bancos. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de índole política. El sistema bancario tampoco quiso hacer caso de esa situación. Y en el 2009, el otro día salió en la prensa, públicamente además, una delegación del Fondo Monetario Internacional vino a España y advirtió sobre la eventualidad de una grave crisis bancaria y financiera en España. Y lo que se hizo fue, en teoría, intentar ocultar esa advertencia que en su momento hizo el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, con esto lo único que quiero decir es que el sistema financiero internacional liderado y monetario, liderado aquí por el Fondo Monetario Internacional,
a pesar de que no tenía como principal función la supervisión, porque en teoría su función principal es controlar la balanza de pagos de los Estados miembros, sí que advirtió que en determinados estados la crisis podía tener unas repercusiones importantes. De todas formas, la crisis ya desde el primer momento se vio que era aguda y que no se limitaba pura y simplemente a la quiebra de Lehman Brothers, porque rápidamente se vio que al expandirse con la rapidez con lo que lo hizo, se comparó rápidamente con la crisis de 1929. Por lo tanto, ahí poco se puede decir al respecto, de decir que las instituciones financieras internacionales no lograron, más o menos, impedir la crisis. ¿Qué respuesta se dio a esta crisis? Pues la respuesta no fue institucional, la respuesta fue pura y simplemente estatal. Y esto es otra crítica que hay que hacer a las instituciones internacionales, pero también a las instituciones europeas. En el ámbito internacional, el Fondo Monetario no intervino, en general. Intervenía solamente para ayudar a algún Estado que quería ayudar o rescatar los bancos nacionales que estaban en crisis. Y si recuerdan ustedes, uno de los primeros países que tuvo problemas, al margen de Islandia, fue el Reino Unido, que intervino masivamente, el Reino Unido como Estado, intervino masivamente ayudando a sus bancos para que no quebraran. De ahí que la cifra que se da de lo que invirtió el Reino Unido en el rescate bancario son astronómicas. Se dice que incluso dio en torno a 700.000 millones de euros. Bueno, si comparan eso con lo que se ha dado en España, ven que la cifra en España es ridícula. Pero lo que sí que se sabe ciertamente es que Alemania dio 100.000 millones de euros para rescatar el banco Hypo Real Estate, que era el segundo o tercer gran banco alemán y que tuvo que ser rápidamente intervenido por el Estado alemán, porque si no el banco quebraba. Y tenemos el caso de Islandia, que es más conocido, pero tenemos también rescate a Suecia. Rescate también a Hungría y rescate a Estonia. Es decir, aquí los rescates se hacen a nivel estatal con un poco de ayuda del Fondo Monetario en relación con estados que no tenían, en teoría, unas bases bancarias importantes. Por lo tanto, si no hubo una reacción institucional, ¿quién en teoría cogió el toro por los cuernos en la crisis? Pues un grupo que no tiene que ver nada con una organización internacional y que todos ustedes conocen, que es el famoso G20. ¿Qué es el G20? Pues un grupo de 20 países que más o menos sustituye al anterior G7, G8 o G10, que es el grupo de los países G7 más industrializados del mundo, G10 los más ricos del mundo, que controlaban el Fondo Monetario Internacional. Pero el G20, aquí ya tienen China, la India, Sudáfrica, Argentina, Brasil, México, los famosos BRICS. Y este grupo representa 85% de todo el comercio mundial. Evidentemente, no han sido las Naciones Unidas. En el ámbito internacional tenemos ahí que hubo serias críticas por algunos de nuestros colegas, como la profesora Paz Andrés de Santa María, catedrática de Oviedo, diciendo que la cuestión de la crisis financiera tenía que haber sido examinada y en parte resuelta por las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Bueno, pues en esta crisis ustedes no han oído hablar casi de las Naciones Unidas, y es que el mundo monetario y financiero internacional va al margen de las Naciones Unidas. Pues el G20 fue el que empezó en teoría a coger el toro por los cuernos y adoptar medidas de política comercial, porque el G20 representa 85% de todo el comercio internacional y evidentemente en la primera cumbre que ya tuvo lugar en Pittsburgh en el año 2008 ven la gravedad del problema y ya se empiezan a plantear determinadas cuestiones
muy concretas, de forma que el G20 adopta medidas para que los Estados vayan adoptando restricciones en sus balanzas fiscales con el fin de llegar a una especie de estabilidad presupuestaria, o por lo menos que los famosos déficits no superen una cantidad que en ese momento llegaban a ser de 7-8% en muchos estados. Y 7-8% aquí no solamente en España. El Reino Unido, saben ustedes, que tuvo un déficit de 8-9%. Es decir, que la crisis ha afectado en teoría a estados económicamente fuertes y a estados económicamente también un poco más débiles. ¿Cuál ha sido el resultado? Que los estados económicamente más fuertes y aquí más competitivos han podido hacer frente a la crisis con una cierta dosis de realismo económico mejor que los estados que teníamos una estabilidad presupuestaria débil o grandes déficits al respecto, y además que teníamos una economía no competitiva. De ahí que en Europa el tema se iba a zanjar rápidamente entre una especie de Europa del Norte y Europa del Sur, los del norte invocando la competitividad y los del sur diciendo o pidiendo solidaridad. Bueno, pues entonces esto es lo que se ha llamado que la crisis financiera llegó a suscitar una especie de crisis sistémica dentro del sistema financiero internacional. Crisis sistémica porque llegaba a afectar a todos. Si comparamos esta crisis con otras crisis que hemos padecido anteriormente, vemos la gravedad de la situación. En los años 80 y 90, el mundo tuvo una grave crisis de endeudamiento de países en desarrollo. México, Brasil, casi todos los países latinoamericanos pasaron por ese problema. Rusia en el 98, Indonesia, Filipinas, etcétera, etcétera, también por ese